Hola, hola, feliz domingo, ya estamos otra vez aquí, ¿cómo están? Pues estamos muy Dando la contentos. bienvenida, probando con con una nueva herramienta. ¿Qué tal, Oscar, Marifer? ¿Cómo están? Muy bien, pues con invitado de lujo hoy, pero antes de presentar a nuestro invitado de lujo, pues vamos con Marifer para que nos diga cuál va a ser la pregunta poderosa del día. ¿Cuál va a ser nuestra pregunta? Pues la pregunta, Oscar, es del 1 al 10, ¿qué tan conscientes hemos sido esta semana de los momentos de gratitud? Y es una invitación al público para que nos comparta del 1 al 10, pero también esas experiencias positivas. Hemos tenido libros que han viajado muchísimo en trayectos, como el de Bárbara Fredrickson. Hemos tenido noticias positivas, pero sobre todo, hoy podemos decir que gracias a la creatividad e innovación de Ale, tenemos un formato que nos permite conectar alrededor del mundo. Muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Y había un ejercicio en la tarea, ¿te acuerdas? ¿Cuál Así era el es, ejercicio Oscar. de la tarea? ¿Cómo nos fue con ese ejercicio? Pues nos fue muy bien, Oscar, porque ayudó mucho a reflexionar y a veces un poquito a lo que vamos a ver el día de hoy, de tener esta narrativa positiva con uno mismo, pero también de lo que nos sucede. Muy bien, ¿y a ti cómo te Híjole, fue, Ale? pues a mí, antes que nada, quiero agradecerles a los dos por haberme echado la mano el programa pasado, que me quedé ahí en la carretera, yo que soy un poco aprensiva, preocupada y decía, ay, ahí los dejé en pensar con bienestar, pero sé que ustedes, pues iban a sacar al quite todo, así que pues muchas gracias por eso. Y pues hablando de esta parte, que en el momento pues te acerques con alguien a hablar de las crisis, pues a mí me dejó tambaleando un poco y me hizo reflexionar de que ando muy acelerada, de que el tiempo de hablarle a los demás, pues como que no me lo he podido dar de manera frecuente, esta parte de decir, oye, tengo A, B, C, D, E que hacer, pero muchas de esas cosas pues tienen que ver tal vez con objetivos laborales y no tanto con objetivos tan personales. Entonces aquí me quedó a mí la tarea todavía pues de comunicarme más, de poder hablar y decir cómo estoy pasando estos momentos. A ti, Oscar, ¿qué tal? Híjole, pues me dejó muchísimas enseñanzas esta semana, porque las crisis no es que tú las programes en una agenda, te llegan y empezaron a llegar y como decía Marifer, me llega el libro de Love, gracias nuevamente por eso, me llegan circunstancias de la vida que tengo que acompañar a seres que quiero mucho en procesos muy dolorosos, me llegan y entonces decía, a ver, ¿por dónde empiezas? Y hay Sí. veces en el quererlo hacer perfecto, tienes el gran reto que te generas más crisis. Hoy por eso, fíjense, coincidimos, no sé si todos se dan cuenta que estamos de rosa, de gel negro, de protocolario de Oscar García Coach, para ponernos de rosa, porque hoy celebramos el Día de la Niña. Ahorita estamos en un proceso de invitar a las mujeres a que hagan su autoconocimiento, hagan su reflexión, se protejan, anticipen en exámenes para prevenir, ¿sí? Y detectar oportunamente eh, la enfermedad del cáncer. Pero también el rosa es un color maravilloso porque es un color de luz. Y hoy, después de las crisis que tuvimos un ángel, hoy tenemos a alguien que para mí me ha acompañado en estas crisis. Porque muchas veces cuando se llaman habilitadores de balcón en psicología positiva, o sea, tienes habilitadores directos, laterales, si se acuerdan, y de balcón. Entonces, cuando estás en la crisis, ¿qué haría esta persona? ¿Cómo lo resolvería? Muchas veces llega a mi mente nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Que ya le están viendo el público por ahí. ¿Sí? Pues bueno, Oscar, es un gusto para mí presentar a una persona que no nada más es un excelente profesional, sino que tiene una calidez humana de un gran tamaño. Ella es training, coach, speaker,
experta en psicología positiva, tiene más de 20 años de experiencia laboral trabajando en formación de recursos humanos, inclusive tomó un curso con Tal Ben Shahar, que es uno de los referentes de psicología positiva, licenciada en psicología positiva, máster en coaching de constructivismo y también es parte de el IPA, que es esta Asociación de Psicología Positiva Internacional, pero siempre, siempre resaltando la gran mujer que es, la gran madre que es, sobre todo la madre y guía de vida que es para todos nosotros. Bienvenida, Teresa. Ay, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros. Me hacía muchísima ilusión, ya lo sabéis. Y aquí estoy para compartir lo que yo pueda, en lo que os pueda ayudar y pasar una tarde a gusto. ¿Qué te puedo decir de la emoción que tengo? Teníamos una cita en España, COVID nos deja en una cita virtual para continuar con esas conversaciones. Y sobre todo, una de las más emocionadas es Ale, que a ella no le había tocado conocerte tanto. Ya y pues sé. aquí está. ¿Cómo estás, Ale? Con Tere aquí a la puerta. Pues muy feliz porque por fin una de mis maestras, Margarita Tarragona, siempre te ponía ahí como referente y yo decía, pues ¿quién es esta Teresa? ¿Quién es esta Teresa? ¿No? Y empecé a seguirte en tus redes sociales y me gustaba mucho la forma en la que conectas con las personas, en lo que eres tú como persona. Después ya me tocó celebrar mi cumpleaños escuchando tu clase de liderazgo positivo y ver cómo nos platicabas esas historias tan emocionantes, pues me hacía querer todavía conocerte más. Ahora que veo lo que publicas y veo la gran creatividad que tienes y esa capacidad de conectar con tus historias, pues bueno, dijimos, ya tiene que venir al programa. Pues es un placer, de verdad, de corazón, es un placer estar con vosotros. Y entrando ya a la conversación, porque el público dirá, bueno, pues qué tanto es esa Teresa que nos tiene ahí tan emocionados. Qué presión, Oscar. Es Teresa. Y por eso el programa se llama hoy Soy Teresa. Y si ustedes tienen la oportunidad, se los recomiendo de entrar a las redes. Teresa se describe como una persona imperfecta. Y esa persona imperfecta que ha vivido experiencias que cuando en la madrugada de ese mayo, cuando yo te escuchaba y decía 1986, en medio de más hombres y solo 1000 hombres por 40 mujeres, empezar a crear esa flamenca americana que tú te describes, ¿cómo empieza a afrontar algo? Porque la clase para mi máster era liderazgo auténtico. Y empiezo a escuchar a esa mujer con ese toque flamenco americano, no es Spanglish, es Spanish para los mexicanos, y empieza a contar la historia. Y digo yo, ¿qué tanto has tenido que vivir para definirte como una persona imperfecta? Para los que te conocemos de cerca, una tejedora de historias, pero tú te ya denominas una escuchadora de historias para buscar la mejor versión del que estás escuchando. ¿Qué tanto ha sido tu vida que te has permitido hoy escuchar más para narrar la historia de Teresa Folz desde esa imperfección? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido? Qué bonito, qué bonita tus palabras. Gracias, Oscar. Pues he tenido una vida bastante completa, me imagino que igual que todo el mundo, ¿no? Siento que he vivido muchas vidas en una, simplemente por la forma de cómo se ha ido evolucionando mi vida, ¿no? Y pues sí, cada parte de nuestra vida tiene una historia, ¿no? Y sí que somos yo diferente en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y ese momento en el que tú hablas de llegar a esa idea de perfectamente imperfecta, que fue un momento de realizar, fue leyendo el libro de Brené Brown, ¿no? Venía también con muchos años de
reflexión, de crecimiento personal, de estudios, de todo, de aceptarme y de llegar a ese momento de aceptarme y mirarme con autocompasión, que no es lástima, ¿no? Que es tratarme como yo trataría a otras personas, ¿no? Pero claro, hoy tengo que sumarle que desde eso que escribí en mi página web, que es lo que tú estabas comentando, y por el motivo que agradezco que lleves Rosa y que traigas a la conciencia la situación de cáncer de mama, porque yo pasé por un proceso de cáncer de mama, pues tú me preguntaste en qué momento llegué yo a ese momento de soy perfectamente imperfecta y qué momento de reconocer que simplemente soy, ¿no? Y es que no hay un momento, es un proceso y hay momentos en tu vida que sientes que lo has conseguido, ¿no? Y después van surgiendo otras cosas como a mí me pasó el cáncer y te tambalea, como dice el gran Carmelo Vázquez, el trauma transforma. Y te hace replantearte todo otra vez, ¿no? O de otra manera, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, cuando me pregunta qué es lo que todas esas historias han llegado a ser quién soy, pues todas esas historias han ido sumando, ¿no? Y he sido diferente en cada una de ellas y ahora soy una suma de todas partes, pero que al final el mirarnos desde esa autocompasión y llegar a ese momento de aceptación es paz, ¿no? Y es felicidad. Así es. Y tú hablas de Brené Brown, que ella, me encanta que en su TED Talk, por ejemplo, y después de que la dio del poder de la vulnerabilidad, dice, oye, ¿por qué hablé de esto? Ahora ya me arrepentí, ¿no? Y decir, pues me expuse, pero al final, pues todos somos seres humanos y tenemos que aceptar esta parte. Y en ese sentido es donde yo te preguntaría, ¿cómo podemos reinterpretar nuestras historias? O sea, hay varios sucesos importantes por los que pasamos, hay unas cosas que nos van dejando marcadas, hay otras situaciones en donde también a lo mejor tomamos un rol de víctima, pero ¿qué pudiéramos hacer como para transformar esas experiencias, como para abrazar bien quiénes somos y tomar nuestra historia y decir, voy a dejar que me empodere en lugar de tratar de ocultarla? Porque a veces también hasta nos avergonzamos de cosas que hemos vivido y no sabemos inclusive si al contarlo pudiéramos, pues, no sé, favorecer a otros, ¿no? Que escucharan esta vulnerabilidad y nosotros también reinterpretar. ¿Cómo pudiéramos hacer esto? Pienso que a mí personalmente me ayudó muchísimo el trabajo de Brené Brown y el llegar a ese punto, yo lo llamo el punto V, ¿no? El punto ese de encontrar ese punto de vulnerabilidad y más en lo que es mi trabajo dentro de las organizaciones, ¿no? Ese punto a donde tú te abres, porque si no te abres no conectas con otro ser humano, ¿no? Cuando hablas de cómo, porque al final todo se va uniendo, todas las piezas van uniéndose. Cuando hablas de ese punto de vulnerabilidad, cuando mezclamos con la idea de la narrativa, de reinterpretar partes de nuestra historia, ¿no? Y es lo que hago en las organizaciones y también a título individual con mis clientes, hay cosas que nos suceden que nos dejan ahí enquistados, ¿no? En ese rol de víctima. No es que no sean víctimas, porque también creo que hay una presión muy grande de la cultura no somos víctimas, tenemos que ser héroes, tenemos que ser fuertes, ¿no? Y perdona, pero ahora mismo estamos en una pandemia mundial y hay muchas personas que realmente lo están pasando muy mal y no saben cómo van a comer el mes que viene, cómo van a traer comida a casa, han perdido su empleo, o sea esto, que son víctimas, pues por supuesto. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo no nos quedamos enquistados
en esas historias de víctimas, ¿no? Y cómo salimos de ellas, ¿no? Reescribiendo partes de nuestra historia. Y ahí es donde entra esa parte tan importante, tanto de la narrativa como de la psicología positiva, ¿no? Porque sí que es verdad que en momentos de adversidad, si no sumamos esa parte positiva, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a tener esa energía para salir, ¿no? Y esto es igual. Yo lo que hago con los clientes y con las organizaciones es ayudarles a recordar esas partes positivas que también existen. Ahora, siempre reconociendo la realidad de la situación. Entonces, no es un pensamiento positivo donde ignoramos, pero definitivamente sí es, vale, eso es lo que está ocurriendo, llegamos a ese momento de aceptación y desde ahí, ahora que aceptamos esta realidad, ¿qué es lo que sí podemos hacer, ¿no? Y yo creo que ahí es a donde entra la psicología positiva y el bienestar. Sí. Y también cuando hablo de eso, porque soy muy sensible a los momentos en los que estamos ahora mismo, ¿no? Cuando hablo, me cuesta mucho utilizar la palabra felicidad, porque creo que estamos en un momento de máxima adversidad. Hablar de bienestar, pensamos cómo puedo aumentar mi bienestar. También me gusta mucho comparar eso a la idea de Tal Ben-Shahar en su libro Happier, que en inglés es más feliz si lo traducimos, ¿no? Traducido. O sea, que no se llega a un punto de happy o de bienestar pleno, ¿no? Sino cómo puedo llegar a ese momento de estar un poquito mejor hoy, a pesar de todo lo que me está sucediendo. Sí. Y me encanta que hagas referencia de Tal Ben-Shahar, porque tengo presente la narrativa que haces de que Teresa es de comportamientos un poco tímidos. Y al final de tu preparación con Tal Ben-Shahar en todo lo que es bienestar, estaba pues ahí marcado la sesión de aprendizajes. Y en esa sesión de aprendizajes, además del talent show, que hoy no lo voy a tocar, ahorita no toca, empezamos a ver el uso del I, que fue tu gran aprendizaje después de un año estudiando con Tal Ben-Shahar. El uso del I. Y ahorita que te escucho, en esos momentos donde la auténtica Teresa hasta se traba para hablar del momento que se está viviendo ahorita, ¿sí? El uso del I es también muy incluyente para el bienestar. Y ahí hablabas tú del pensamiento jánico. El pensamiento jánico que sigue habiendo debates en él. O sea, en la escuela te enseñan a buscar una sola respuesta y la vida te enseña a buscar miles de respuestas y luego queremos que seamos innovadores. Y luego el mismo derecho que tiene una mujer en decidir sobre su cuerpo tiene la persona que está en el cuerpo de vivir. Entonces pareciera que vamos en un mundo siempre haciendo ese homenaje al dios Jano de abriendo puertas y cerrando puertas. En esas puertas que has abierto, ¿cuál es la que mejor lección de vida te ha dejado para usar el I? El I que enlaza, el I que incluye. Vaya pregunta, Oscar. vaya pregunta. Yo creo, y aquí vuelvo a lo que empecé, ¿no? De quiénes somos, ¿no? Y esas etiquetas que nos vamos poniendo desde pequeños, de que si soy madre, que si soy hija, que si soy esposa, que si soy profesional, que si experta, que si esto. Y dependiendo en el momento que estás viviendo, ¿no? Yo creo que también he sido una persona que ha sufrido muchas adversidades, de ahí que me ha apasionado siempre todo el tema de resiliencia y el crecimiento postraumático. Y creo que lo más importante y a donde uno
el poder del y, ¿no? O sea, de abrir puertas en vez de cerrar, ¿no? En estos momentos se escuchan muchos debates sobre salud o economía, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esta situación de la pandemia? Salud o economía. Y claro, yo escucho eso y yo me pongo ¿no? Porque al final son ambas, ¿no? Y muchísimas otras cosas también. Y para mí, yo creo que, y uniéndolo también a la psicología positiva, yo viví muchos años donde había superado muchas adversidades y viví plenamente durante 10 años antes de que me sucediese el cáncer. Y ahora yo siento que yo tengo que, en esa parte de autenticidad, ¿no? de hablar y más viendo las redes sociales a donde todo es perfecto y todo el mundo vive una vida perfecta y bonita, y, ¿entiendes? Yo siento que mi misión va cogiendo otro giro hacia el lado oscuro de la psicología positiva, ¿no? Y dentro de eso, pues es esa parte de lo que ya comentaba antes, sí, de reconocer que estamos y que el ser humano pues continuamente estamos pasando momentos de adversidad. Sin embargo, también tenemos que seguir viviendo. También tenemos que seguir, y no voy a usar la palabra luchar, porque en la narrativa no voy a usar ni luchar, ni más fuerte, ni nada de esas palabras que al final van escribiendo una narrativa que nos van sumando más etiquetas. Y yo creo que la idea es quitar esas etiquetas. Entonces, el I lo que hace es que abre esas puertas, abre esas miradas, abre a nuevas soluciones, abre a nuevas salidas. Y cuando hablo con clientes también que están pasando por un mal momento, ahora muchos despidos y situaciones como esta, ¿no? Les ayudo a ver esas otras alternativas, porque sí, reconocemos que están mal, y también reconocemos que también no es que todo esté cerrado, que hay otras vías. Sí. Entonces, Me encanta eso. abre espacios. Sí, totalmente. Y me encanta lo que dice de Happier. No es estar de 10 o de 100 todos los días, pero si te sientes de 2, ¿cómo poder sentirte de 3? De ahí Exactamente. de 4, de 5. Y no pensar el efecto Instagram, siempre riéndonos. Es esto. Y fíjate que hasta cuando estás de 2, nada más que aceptar que estás de dos ese día o durante un tiempo, porque la vida es así, nada más que esa aceptación te alivia y te hace sentirte mejor. Muy bien. Ale, Sí, tienes una pregunta. Sí, me encanta eso, ver la psicología positiva también como las posibilidades y la aceptación, o sea, que no está peleado con esto de que no vamos a dejar de ver las adversidades, aquí están. Y bueno, en otro de tus videos yo agarré una frase que te dijo tu carnicero que me encantó y la tomo mucho porque él te dijo, ¿no? La tecnología acerca a quienes están lejos, pero aleja a quienes están cerca. Y creo que pues todos, incluyéndome, hemos sido pues parte de eso, de que al momento de estar interactuando de manera presencial, pues a veces queremos estar conectando con los que están lejos, ¿no? Pero también sabiendo que tú eres una gran story listener, pues preguntarte qué podemos hacer para escuchar más a otros. También, ¿qué pudiéramos hacer para acercarnos a quienes que se han alejado tal vez por sus mismas adversidades? Porque muchas veces queremos como darle un espacio a la persona o no quererla saturar, sabemos que está pasando por algo, no sabemos ni siquiera cómo llegar a entablar una conversación, pero pues sabemos que necesitamos unos de otros y que el acompañamiento también es importante. Entonces, ¿cómo poder acercarnos sin evadir un espacio, sin invadir, perdón, pero haciéndoles ver que ahí estamos? Sí, bueno, me has hecho muchas preguntas y Sí. mi mente estaba vías diferentes. Voy a empezar con cómo podemos escuchar mejor, ¿no? Siempre hablo de la escucha activa como un acto de amor.
porque cuando practicamos una escucha activa ponemos al otro por delante nuestra, ¿no? Que esto significa que apagamos nuestro gremlin, nuestro ego, nuestro todo y ponemos a esa persona. Y eso al ser humano nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Sí. Durante muchísimos años he estado viajando y transporte público, aviones, trenes, de todo, autobuses, he estado en todos los transportes. Y algo que siempre me ha pasado y que mis colegas siempre se ríen conmigo, dice Teresa, es que tú haces amigos hasta en el supermercado. Porque yo tengo una cosa y creo que una de las fortalezas que más me apasiona es la curiosidad, ¿no? Pero no la curiosidad vieja del visillo que quiero saber sobre tu vida, ¿no? Y esa curiosidad, ese lado oscuro de la curiosidad, sino esa curiosidad genuina de oye, esta persona, yo por ejemplo, te cuento como yo entro en un avión o me siento en un tren y lo primero que hago es, pienso, ¿quién será esta persona que está sentada a mi lado? ¿Cuál será su historia? ¿Cuáles serán sus dolores? ¿Qué es lo que le alimenta a su ilusión? ¿Qué es lo que le lleva a levantarse cada mañana? ¿No? Esas son las preguntas o sea, eso es curiosidad pura y dura, ¿no? Wow. Y entonces, pues, normalmente, pues, empieza una conversación típica de, vas para Madrid, yo también, no se sabe que estamos en el tren o en el avión que va para Madrid, obviamente, ¿no? Y bueno, ya sabes, cuando la persona quiere hablar, o cuando la persona no quiere hablar, o sea, eso se respeta. Pero en todos estos años yo realmente he hecho una gran cantidad de amigos y amigas en transporte público que han estado conmigo en los peores y en los mejores momentos, ¿no? Y precisamente hace poco en la página de Berkeley, en el Greater Good, salía un artículo y también creo que en el HBR, en el Harvard Business Review, creo que también salió, sobre la importancia de hablar con extraños para aumentar nuestro bienestar, ¿no? Sí. Y ahora es más complicado con el tema del coronavirus, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, cuando me dice, ¿cómo practicamos una escucha activa? Pues poniendo a la otra persona por delante de nosotros y teniendo esa curiosidad genuina de saber quién es esa persona y tomando esas acciones para hacerlos suceder. Mira, hoy antes del webinar fui a andar por los pinos, ¿no? Y pasó una cosa muy curiosa. Iba una familia enfrente nuestra con un niño chiquitín, podía tener 2 añitos y medio, ¿no? Y él con su mascarilla, ¿no? Y vamos todos con la mascarilla, ¿no? Y pensé para mí, porque qué edad más tierna para crecer en estos momentos a donde yo iba con mis gafas de sol, con mi mascarilla, no puede ver tu expresión. Entonces, y fui muy consciente de lo que estaba haciendo. Cuando pasé a su lado, le dije, hola, ¿qué tal te va? Y creé una conversación con el niño. Él no me podía ver la expresión de los ojos por las gafas, ni de la cara, si estaba sonriendo, pero él obviamente lo detectó y se puso muy contento y eso. Y cuando lo pasamos, le escucho decirle a la madre, mamá, esa señora ha dicho que soy gracioso, mamá, ¿entiendes? Creo que ahora más que nunca tenemos que de tomar estas decisiones para seguir conectando con las personas y más con los niños, porque ellos no tienen un antes, ¿no? Tan pequeñitos, ¿no? O sea, utilicemos también nuestro lenguaje no verbal y no tiene que ser solo la cara, sino, ¿no? Eso. Así que eso es una. Y después me has preguntado cómo me acerco a alguien que lo está pasando mal. Sí, vale. dándole su espacio. Dándole su espacio. Esto sí que es un ejercicio de escucha activa, pero total.
porque esa persona va a querer momentos de intimidad, va a tener momentos a donde no quiere hablar con nadie, va a tener, entonces, ¿a dónde está la línea? ¿Cómo comunico con esa persona para que ellos sepan que yo estoy, que tengo un interés genuino en estar para ellos? Eso es lo bueno esto es lo bueno de las redes y del WhatsApp y de todas estas cosas, ¿no? O sea, creo que lo peor en estas situaciones es no te llamé ni no te quise decir nada por no molestarte o no quería que tú... y al final lo que pasa es la inacción, ¿vale? Sí. A veces es tan simple como una carita feliz o un corazoncito en el WhatsApp. ¿Entiendes? O sea, y con eso ya te están diciendo todo, ya te están diciendo, he pensado en ti, ¿sabes? O un mensaje, cuando quiera hablamos, o, ¿sabes? Sí. Respetando lo que la otra persona quiere, pero no alejándola. No complicándolo. Exactamente, y en el tema del cáncer, ya que es el mes del cáncer y que yo lo he vivido, es una enfermedad donde muchas personas le da miedo y con ese miedo pues al final te terminan por echar y desaparecen, ¿no? Y realmente no, de verdad que no es tan complicado, no es tan complicado. Es, pues, ¿yo qué hago? Pues voy a hacer una tarta y se lo llevo a su casa, voy a mandarle un corazoncito por las redes o estoy pensando en ti, oye, esta canción la escuché y me recuerda a ti. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como casi todo en la vida, lo realmente importante es muy simple, es un pequeño paso. No tenemos que hacer acciones enormes, ¿no? Sí, sí, Fíjate tienes que toda la Carmen razón. lo dice ahorita. Hoy que estamos, que en distancia física, las palabras y la mirada toman mucha fuerza. Hoy que no nos podemos abrazar físicamente, la mirada, que es el espejo del alma, como diría mi madre, toma una fuerza diferente en cómo miras a la persona. Y entonces la escucha activa la vamos entendiendo no únicamente como estoy en silencio, porque hay gente que puede estar en silencio y no te está escuchando. Exactamente. Es tu mirada, tu cuerpo, tu emoción conectada con la otra persona. ¿Sí? Exactamente. Y ahí es donde toma una fuerza impresionante lo que dices. Creo que todos hemos tenido una persona querida enferma de cáncer o ahora pues también pasándola mal con el coronavirus. Y es únicamente decirle, aquí estoy. Y ese aquí Exactamente. estoy a veces nos da miedo no saber cómo. Y vuelve a aparecer el miedo, diría nuestro maestro Fernández Berrocal, como el limitante. El miedo no es decirle, oye, que un corazoncito, estás bien, y es únicamente lo que necesitamos. Y dar ese espacio, porque hay gente que le sale el lado oscuro de la curiosidad, que te hable, que indagar. Pero eso se ve, eso se ve. Y entonces otra vez es agradecer que se preocupa por ti y no engancharte ni conectarte con ese lado oscuro que tanto daño nos hace. Sin decir, mira, se acordó de mí, pensó en mí. ¿Sí? Exactamente. Y es que eso es todo. Eso en los momentos malos es todo. Saber que personas que tú quieres te tienen presente. Sí. Así es, Marifer. Y llega el momento del público, porque tiene que venir bueno, ya está Carmen desde el principio, sabes que la amamos. Está gente de España, está gente de Colombia, está gente de Estados Unidos, está conectado, híjole, está también conectada alguien que quiero mucho y regresa. Martita, qué gusto verte conectada otra vez aquí en las redes. Y vamos ahora con las preguntas del público. Queremos que aprovechen esta oportunidad. Miren que no se da todos los días. Miren que no se da todos los días de preguntarle a Teresa Fols las inquietudes que tengan. Marifer, arrancamos con usted. ¿Cómo van las preguntas? Pues va muy bien, Oscar. Vamos a empezar con la primera. La primera es, Tere, ¿cuál es el primer paso para conectar con nuestra historia?
reconocerla. O sea, toda la historia. Esto no se hace en una tarde, obviamente, ¿no? Pero reflexionar y analizar e integrar toda esa parte de nuestra historia no es fácil. No es fácil, ¿no? Pero observar si nada más que estamos enfocándonos en la parte positiva o si nada más que estamos enfocándonos en la parte negativa, observar cuáles son esas historias que contamos, ¿no? Practicar una escucha activa con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es la historia que yo le cuento a todo el mundo? ¿No? ¿Qué tal estás? Ay, estoy fatal, no te lo vas a creer, es que mi vecina me dijo, ¿no? O sea, el autoconcienciarte de cuáles son las historias que tú estás contando. Como con todo, es el primer paso es concienciarte, ¿no? En esa conciencia, tener claro que la psicología positiva nos puede ayudar a través de la indagación apreciativa, más que irnos al lado oscuro de la indagación, ¿o no? Mira, creo que la psicología positiva, y ya sabéis lo que a mí me apasiona, ¿no? Es una rama psicología súper potente, pero hay muchas que también lo son. Y al igual que el poder de herir, no podemos dejar ninguna fuera, ¿no? La indagación apreciativa yo lo he practicado en muchas organizaciones y es muy potente para escribir esa historia futura que queremos escribir, ¿no? Pero también es importante reconocer esa historia pasada, sea la que sea, es importante. Entonces, pues vuelvo otra vez a lo mismo. Vamos a unir, a integrar, a no dejar nada fuera, ¿vale? Por mucho que nos duela, porque hay partes que nos duelen y no queremos mirarlas, ¿no? Pero eso nos ayuda y nos ayuda a crecer y nos ayuda a no volver a caer en los mismos errores también. Teresa, pero si alguien está en constante negación con esta parte de la historia que no le gusta, y incluso puede hasta no ser consciente que está en negación, ¿no? Claro. Ahí ¿cómo le ayudamos desde un observador como tercero a decirle, oye, pues no sé, toma tu historia, esto también es parte de... Sí, ahí está ese poder que tenemos, que empezaste el programa, ¿cuál es la pregunta poderosa? ¿No? Ahí está ese poder que tenemos y esa herramienta tan potente que es la pregunta, ¿no? Cuando estamos acompañando a un cliente, ¿cómo lo hacemos? No le damos al cliente respuesta, no le decimos lo que nosotros estamos viendo. Eso no le ayuda a nada. Porque al final no es cuestión de recibir más información, es cuestión de integrar la información. Si el cliente tú le estás dando información, el cliente no está integrando esa información. ¿Cómo les ayudamos a integrarlo? A través de las preguntas. Y a alguien que está en negación, que no quiere darle la vuelta y mirar la cucaracha, como la historia que yo cuento, ¿no? A través de las preguntas le ayudamos. A ver, ¿no? Hablando de Margarita Tarragona, ella también en su libro pone muchos ejemplos y ejercicios que son muy buenos para eso también. También preguntarle, vamos a decir, si alguien está muy inquietado en esa historia negativa, ¿no? Vale, ¿y qué más te ha ocurrido, no? Esa historia que Margarita Tarragona cuenta siempre, ¿no? Sí. ¿Qué más? Vale, llegaste al trabajo, pero ¿qué más ha ocurrido? Bueno, pues sí, se te pinchó la rueda, pero ¿qué más ha ocurrido? Pues que mi vecino me ayudó a cambiar la rueda, que ayudamos a la persona a empezar a ver la situación y su historia desde un ángulo diferente. Sí. Es un reto, creo que es un reto muy bonito, muy bonito, y cuando ves que la persona llega a entenderlo y llegan a un momento de asimilar, es un momento muy bonito también, ¿no? Sí. Fíjate que está llegando una pregunta de David Santiago del público que puede ir muy asociada a lo que dices. Dice,
en la vida lo mejor el no aceptar ese pasado. Y yo fui uno de ellos. Yo era capaz de empeñar mi dignidad por no aceptar que me había equivocado en la vida. Y hacían más cosas y entras en un círculo no virtuoso. En lugar de decir me equivoqué, no supe escoger aceptarlo y de ahí construir hacia la indagación apreciativa. Era no lo aceptaba y yo puedo y te sentías Superman y decía, si hago esto se va a resolver. Ahorita David Santiago lo hace en las organizaciones. El duelo de egos, donde tú estás queriendo intervenir y te dicen, oye, pero así como soy, yo he llegado hasta aquí, tengo éxito, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Cómo cambiar ese duelo de egos y que la persona reconozca? Porque, bueno, esto va también a la sistémica y todo. Llegamos a donde llegamos por una serie de roles que asumimos también, ¿no? Y una serie de recursos que tenemos, ¿no? Y nos han ayudado a llegar a donde llegamos, pero no siempre son los más adecuados para seguir creciendo y ayudarnos a llegar a donde queremos llegar, ¿no? A ese futuro deseado del que tú estás hablando, que utilizamos las preguntas de indagación apreciativa, ¿no? Se me ha ido un poco el hilo, perdona, se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta que...? El duelo de egos en las empresas donde te dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué voy a cambiar si yo así he llegado hasta aquí? Claro. Tú vienes y me dices que debo de cambiar. Esto es una conversación que creo que salió en el máster tuyo, Óscar. A que sí, fue, ahora que recuerdo esa pregunta. Hay personas que no ha llegado su momento o no quieren cambiar. Nosotros tampoco hemos venido para forzar a nadie. ¿Sabes? Y hay personas que no van a entender nuestro idioma. Entender las cosas de las que nosotros estamos hablando. Eso no significa que somos mejor o peor o que ellos son mejor o peor. Y cada uno llega a su momento. Y creo que también que estamos en un momento en la sociedad donde hay mucha presión de seguir creciendo y seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir... Bueno, pues hay momentos a donde... pues déjame simplemente ser y quedarme aquí en este plano durante un tiempo, ¿vale? Y que no venga un coach del exterior a decirte que tienes que o baja o... ¿Entiendes lo que te digo? Bueno, pues esa reflexión tiene que llegar a la persona. Después hay otra realidad, que hay mucho ego. y eso lo sabemos, cuanto más vamos ascendiendo en las organizaciones, pues más vamos viendo esos perfiles narcisistas, ¿no? Que no van a admitir, ellos ya se creen perfectos, ¿no? Y no quiero entrar con nombres específicos, pero en el plano político, a nivel mundial, cada uno que ponga el nombre que quiera. ¿No? Pero ese es otro tema y eso, pero sí realmente practicamos una escucha activa cuando empezamos a detectar si la persona realmente quiere cambiar o no. Y hay veces a donde una organización no es para ti o un cliente no es para ti o tú no eres para una organización o tú no eres para el cliente. Y esto también siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A mí me gusta la Coca-Cola, pero no a todo el mundo le gusta la Coca-Cola, ¿entiendes? Hay personas que le prefieren la Fanta de naranja. Si yo no soy Fanta de naranja, no voy a pretender ser Fanta de naranja. Entonces, pues también que cuidemos nuestro ego, que nosotros no vamos de salvadores de nadie. Y ahí es el problema. Queremos que la otra persona cambie, pero no cambio la cámara hacia mí, y el liderazgo auténtico empieza desde ahí. Y una pregunta que yo aprendí a contestarme solo, una persona que se ama, ¿qué haría? Una persona que se respeta, ¿qué haría? Y a veces estamos en organizaciones viendo lo malo, pero seguimos ahí. Entonces, el afectado más importante es uno y la organización. Entonces, si la decisión, estamos esperando que tome decisiones, pues las decisiones las tienes que tomar tú desde ese momento, ¿sí?
Sí. Y aquí viene otra pregunta. ¿Tú la tienes? ¿Sale ya la pregunta siguiente? Así es. ¿Qué podemos hacer para tener una actitud más proactiva ante la resiliencia? Y aquí lo conecto también con una parte interesante que dijiste tú en uno de tus videos, de que en la vida vamos a vivir un promedio de 2 o 3 adversidades fuertes. Entonces, o sea, ya sea resiliencia de cosas grandes o pequeñas, ¿cómo podemos ser más proactivos? Creo que la manera, primero, darnos permiso a ser humano, como dice Tal Ben-Shahar, ¿no? Y darnos permiso a, si estoy pasando un momento malo o es un momento de adversidad, pues oye, date el permiso de llorar, echar mocos y patalear. ¿Entiendes? Sí. Pero eso pasa, ¿no? Porque con las emociones nos vamos dando cuenta que las emociones son como olas, ¿no? Y vienen, pero después se van. Si realmente nos enfrentamos no enfrentarte, si realmente las sentimos, las reconocemos, pues esas emociones van viniendo y van yéndose, ¿no? Entonces, si es un momento de llorar, echar moco, patalear, es un momento de eso. ¿Qué es lo que sí podemos hacer aparte de una vez que hayamos aceptado cuál es la realidad? Y seguro que ya a lo largo de estos programas ya habéis tocado estos temas, ¿no? Aumentar, vivir desde nuestras fortalezas nos ayuda a ser resilientes. Recordar cuáles son mis fortalezas y cómo sí las puedo utilizar en estos momentos. Os voy a contar algo muy personal, pero me acuerdo cuando estaba pasando la quimioterapia, que estaba muy mal, Marisa Saranova me mandó un mensaje y me dijo: Teresa, recuerda tu fortaleza. y yo, para mí, mi respuesta fue: ay, leche, si yo estaba intentando sobrevivir. ¿No? O sea, estaba más enfocada. Y creo que eso es importante también, recordar que tenemos esas fortalezas en esos momentos, ¿no? Otra, esas emociones positivas. ¿Cuáles son esas emociones positivas en momentos de adversidad que tenemos y que se hacen súper potentes? Como la gratitud, ¿no? O sea, agradecer quién sí está en mi vida, quién está en mi vida ahora mismo, quién me está ayudando, quién me está apoyando, quién me quiere, ¿no? Estas cosas son gratitud por lo que estamos pasando, no es lo peor que nos podría pasar también, ¿no? También. O sea, así. Otras cosas, y la más importante, y lo comento si alguien quiere ver mi charla TED que tengo hecha por las redes, nada más que tenéis que poner resiliencia y Teresa Falls y os va a salir. Pero la más importante, y siempre lo digo, resiliencia, si unimos mis dos idiomas, ¿no? Resiliencia es yo, en compañía. No hay nada que nos ayude más, sabemos, para nuestro bienestar como para la resiliencia, que esa red de apoyo, esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso no se va creando el momento que sufres la adversidad, eso es algo que vamos cultivando, cuidando, regando, quitándole las malas hierbas día a día, no por un interés, sino por un amor genuino. Y ahí vendría, Tere, hay una pregunta de Yolanda Torró de la Sociedad Española de Psicología Positiva, pero ahí vendría también el círculo de la abundancia en lugar de la carencia. Muchas veces queremos que nos quiera quien no nos quiere. Y tenemos tanta gente que nos quiere alrededor, exactamente, a la que no le agradecemos y no le damos valor. Y vivimos, está Juanita cuidándome, yo quiero que venga Petrita a cuidarme. No, es quedarte con lo bueno, porque si no, aparte, le haces la vida imposible a las personas que están a tu alrededor por esa frustración que te da no tener quien tú quieres que te cuide. Exactamente, y te amargas a ti mismo. Ahora, sí que quiero decir que sí que hay que pasar un duelo porque Pepita no está contigo. ¿Entienden? O sea, si esa persona que tú considerabas cercana, una amistad buena, no está contigo, eso duele. Y pasamos ese duelo, ¿no? Y reconocemos ese dolor. Y después, mira,
ampliamos esa mirada y decimos, sí, pero ¿quién está conmigo? Está tal, 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 y te das cuenta, dices tú, madre mía, qué de personas alrededor, ¿no? Y de ahí tan importante cuidar nuestras relaciones, es de vital importancia. El proceso de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, donde dice, a ver, te vas a enojar con la persona, lo vas a hacer, pero viene el aprendizaje cuando te das cuenta lo que tú dices, madre mía, cuánta gente tengo. Y vamos con esta pregunta que es, si había una pregunta fuerte, Yolanda nos mandó la más fuerte. Dice, ¿se debe hablar directamente de la muerte en casos de enfermedad grave o mejor vivir el final y no hablar, simplemente acompañar a la persona si ella no toca el tema? Cuando estás acompañando a una persona que está en un proceso terminal, ¿se tiene que hablar o solo acompañar si la persona no toca el tema? ¿Qué nos podrías decir? Yo no soy experta en este tema, con que no sé lo que exactamente dicen los expertos. Lo que sí te puedo decir es de mi vivencia personal. Yo qué haría, escucharía, acompañaría a la persona, y hay personas que van a querer hablar de ello y hay personas que no, respeta lo que ellos quieren. En mi caso particular, a mí cuando me diagnosticaron el cáncer, lo primero que yo hice, también os digo que mis dos abuelas fallecieron de cáncer, que un tío con 38 años, que mi madre con 42, con que la muerte y el cáncer es algo que está muy, muy presente en mi vida. Lo primero que yo hice, miré hacia atrás y reflexioné sobre mi vida y digo, si yo me muero ahora, ¿qué vida he vivido? ¿No? Y en ese momento de reflexión, uy, perdona mi perra, en ese momento de reflexión me di cuenta que había vivido una vida plena, que había vivido una vida que yo había elegido, ¿no? Que había creado una historia bonita, la que a mí me gustaba. Eso a mí me dio la paz y la tranquilidad para enfrentarme a lo que después vino. Pero hay que entender que cada persona, hay personas que culturalmente, y de ahí que el cáncer es una enfermedad que la gente se aleja, ¿no? Porque la asocian mucho a la muerte, menos mal que hoy en día las tasas de mortalidad han disminuido muchísimo, pero tenemos que respetar a las personas porque culturalmente no nos han enseñado a hablar de la muerte. Y la gente no se encuentran cómodos con hablar de la muerte. ¿Sabes? A mí me gusta mucho, yo una vez estaba yendo a unos cursos de psicología y el psicólogo dijo, la muerte nos ayuda a poner la vida en perspectiva. Y creo que eso es muy potente porque es verdad, o sea, cuando tú te das cuenta que realmente te vas a morir, que esto lo sabemos todo, pero no lo sabemos hasta que te toca, eso es cuando le das más valor a tu tiempo, a las decisiones que tomas, a las miradas que eliges, a con quién ¿Qué te le quieres das estar, importancia? exactamente, con quién te quieres estar acompañado. Y creo que, o sea, creo que la muerte es una conversación que deberíamos de tener. Porque, bueno, vosotros en México, Oscar me contó el año pasado en Zaragoza, en las jornadas de psicología positiva, me regaló una bandeja de los muertos, ¿no? Y me explicó vuestras costumbres del día de 1 de noviembre y eso, y me pareció súper bonito. Creo que es una mirada muy bonita. Para ayudarnos, ¿no? Vamos a celebrar quién sí tuvimos, ¿no? Honrar la muerte. Desde la vida, Exactamente. ¿verdad? Yo Es parte. desde la vida, ¿sí? Desde la vida que queremos vivir y el tiempo se nos va volando y tenemos que cerrar porque con Teresa podemos durar horas para que entiendan ese placer. ¿Qué te queda de esta conversación, Marifred? Fíjate, Oscar, que el honrar la valentía de Teresa, también su vulnerabilidad, que nos ha enseñado y nos ha marcado a los que ya los conocemos, pues bueno, desde hace tiempo, y a las personas que lo están escuchando también. Creo que conecta mucho con lo que nos dice nuestra querida Carmen. Somos el resultado de las personas que hacemos brillar, pero también somos el resultado de la valentía de otorgarnos ser humanos.
y en esta tarde que nos has otorgado esa valentía para vivirla y crear una narrativa muy potente. Te agradecemos por esa apertura, pero sobre todo por la conexión que tienes desde una perspectiva humana, positiva, pero también apreciativa. Muchas gracias. Así es. ¿Cuál va a ser la tarea, Ale? Pues aquí en la tarea y conectando con lo que nos ha dicho Teresa, pues es reflexionar, es una actividad que viene en el Greater Good Science Center, pero es como para reflexionar cómo tratarías a un amigo y cómo te tratas a ti, ¿no? Aquí la instrucción es, primero que nada, que pienses en alguna situación donde tus amigos se sienten mal y que te lo platican a ti. ¿Cómo les respondes tú? ¿En qué tono les hablas? ¿Qué les dices, no? Ya después de que pienses esto, ahora reflexiona en las ocasiones donde tú te sientes mal contigo mismo y piensa qué te dices a ti, qué tono utilizas, ¿no? Y ahora lo interesante es que veamos, que hagamos como una reflexión en ver si notamos alguna diferencia entre cómo le tratamos a nuestros amigos, que por lo general los tratamos con más amor, con más paciencia, y ver aquí en nosotros, pues, qué factores o miedos entran en juegos para cuando nos empezamos a hablar a nosotros mismos. Entonces, te los dejamos de tarea. Sabemos que luego no es fácil hacer la reflexión, pero es una invitación a echar una mirada hacia adentro. Teresa de mi alma, ¿con qué nos dejas esta mañana para Mazatlán, tarde para, bueno, ya tarde también aquí en Mazatlán para Monterrey, y ya noche allá en Rota, sí, en Cádiz? Pues creo que la idea que me gustaría dejaros es la compasión. Hemos hablado de la escucha activa, hemos hablado de la empatía y creo que al ser humano nos hace falta ese punto más que es la compasión, que es la empatía en acción, ¿no? En estos momentos a donde estamos todos muy sensibles, ¿no? Vamos a practicar, y ese ejercicio que ha dicho Alex es súper bueno, esa autocompasión con nosotros mismos, de no exigirnos tanto en estos momentos, ¿no? Porque está ocurriendo mucho. Y también esa compasión hacia el prójimo, de ser más amable, que noto que todo el mundo está muy crispado, que vas conduciendo y te tocan el claxon, el pito enseguida, que están en la cola y ya están diciendo me tocaba a mí, o no se ha puesto la mascarilla, o no me quiero ver. Está todo el mundo muy, muy, muy alterado. Vamos a tener una mirada más compasiva hacia nosotros y hacia las otras personas y recordar ser más amable, porque no sabemos las historias que cada uno tiene. Sí. Teresa, me acordé de lo que posteaste de que cuando alguien no trae mascarilla, en lugar de decirle luego, oye, ¿por qué no traes mascarilla? Qué inconsciente, mejor decirles, que están multando, ahí viene la policía, ¿no? Como que tratar de conectar de una forma diferente para, pues sí, al final es un bien común, pero como dices, todos andamos tan encrispados que luego claro, sabemos qué tono manejar, y pues eso es una forma más amable de hacer entrar en conciencia. Exactamente, hay que buscar las formas creativas de llegar al mismo, hacia donde quieres llegar, ¿no? Yo me quedo nuevamente y agradeciendo al público. Próximo programa 25 de octubre, otra estrella que amamos, tú lo quieres, Carmen lo quiere, todos lo queremos, ya está conectado y te está mandando porras de grande, Teresa. Miguel Ángel Escoto, presidente de la Asociación de Inteligencia Emocional de España, un amigo entrañable, un autor de libros, será quien nos acompañe. Y con los dos yo me quedo con la reflexión que hoy me dejas y que siempre me has dejado. Desde el primer día contigo conecté, cuando me metí, quizá porque también me encanta contar historias, que venías bajando la escalera después de que te dijeron, Teresa, tú te encargas del barco. Sí. Y que tú decías, yes, man, no podías decir más en una de, y venías bajando esa escalera del barco y te imaginaba bajando, por eso podía... ¿Y cómo le hago? Y tú dijiste una frase que a mí hoy me tiene otra vez el corazón ancho, desde el corazón. El verdadero liderazgo
Y no hablo de liderazgo únicamente en las organizaciones, en la casa, con los amigos, con uno mismo, nace del corazón. Y creo que Teresa Folz es desde el corazón. Y aquí estamos viendo las redes sociales que nos están preguntando de Teresa, que está, aquí está Insta, aquí está su canal de YouTube, aquí está también Facebook, ¿sí? Y está su página. Por favor, no dejen de visitarla. Cada historia que cuenta es una historia que quienes lo conocemos y tenemos la fortuna de coincidir en la vida con Teresa Folz, sabemos que es desde el corazón, pero un corazón gigante para amarse ella, para amar a los que lo rodean y compartirlo con todos los demás. Este ha sido un domingo lleno de corazón, lleno de Teresa Folz. Gracias, gracias, gracias. Domingo 25, seguimos con Miguel Ángel Díaz. Ay, muchas gracias a vosotros. Teresa. Y muy grande, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros, de corazón. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Adiós.